¿Qué tal? Bienvenidos al segundo día de este Congreso de Innovación y Calidad Educativa. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Daniela González Carvajal y en nombre de la presentadora oficial de este programa, la licenciada Priscilia Segura Díaz, les doy la más cordial y atenta bienvenida al segundo día de este Congreso de Innovación y Calidad Educativa que se realiza en el marco de nuestro aniversario número 17. Y este día, como podrán ver, tenemos a dos expertos en el área financiera y me voy a permitir presentárselos. Tenemos a la maestra Alicia Herrera Campos. Ella es profesora de tiempo completo de la Ingeniería Financiera en esta universidad. Es licenciada en Administración y Gestión con una maestría en Finanzas y Gestión. También cuenta con una amplia experiencia en puestos administrativos, académicos y de consultoría financiera. Ha sido ponente en diversos congresos de innovación educativa con las líneas de investigación en finanzas y formación integral estudiantil. Además, también tenemos al maestro Daniel Miranda Cajigal. Él es director académico de la carrera de Ingeniería Financiera en UPEMUR. Es licenciado en Administración y Gestión, licenciado en Administración Pública y cuenta con la maestría en Finanzas Corporativas, además de un doctorado en Administración. También podemos decir que es especialista en el manejo de estadísticas como herramienta para la interpretación de datos duros, cuantitativos y cualitativos. Y esto es a fin de expresar datos numéricos, lo que ocurre con las variables que intervienen en los estudios de eficiencia y evaluaciones financieras. Y ellos son nuestros ponentes expertos del día de hoy, quienes van a presentar el tema panorámica de las fintech en México. Les recordamos a todos que pueden hacernos y dejar sus preguntas en los comentarios y al finalizar la ponencia, ellos nos compartirán las respuestas. Así que dejamos los micrófonos y cámaras con los maestros Alicia y Daniel. Muy buenos días a todos y a todas. Tanto la maestra Alicia Herrera como un servidor vamos a estar platicando en esta videoconferencia de la panorámica de las fintech en México. El esquema que vamos a estar compartiendo el día de hoy, vamos a abarcar lo que es qué son las fintech, el ecosistema que también conlleva de lo que son las fintech, su historia, el radar, los segmentos por los cuales se compone, las tecnologías fintech, su legislación, algunos datos, ¿no?, de la estadística, en este caso de las fintech, y también la experiencia y exigencia de la misma en el mercado, y por lo tanto estaríamos concluyendo nuestra videoconferencia. Buenos días. Primero que nada, tenemos que centrarnos en conocer qué son las fintech. Recientemente es un concepto que está muy relacionado a las finanzas, a las nuevas tecnologías, pero ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, recordemos que las finanzas es una rama de la economía que justamente se dedica a tratar, ¿no?, las relaciones entre el dinero, el Estado y su movimiento. Bien, si a esto le agregamos la palabra justamente tecnología, ¿no? Cuando nos dicen de la palabra tecnología, a veces nos referimos o pensamos en un dispositivo electrónico, ¿no?, en una computadora. Sin embargo, la tecnología va más allá. La tecnología es un producto o solución conformada justamente por un conjunto de instrumentos para la resolución de problemas. En este caso, la tecnología está justamente diseñada para la atención de los problemas o la resolución de los problemas financieros o bien algunas situaciones que de ella emergan. Si estos dos conceptos los juntamos, podemos tener en sí la definición de fintech, que justamente son las finanzas con la tecnología. En México, más que fintech, se les conoce como instituciones de tecnología financiera. Como les mencionaba, la palabra fintech está compuesta justamente por los dos términos finanzas y tecnología, no justamente en el idioma español, vienen muy a colación a conformar la misma palabra. Estas fintech son un espejo del desarrollo tecnológico en el mundo y son resultados de la competencia en el marco de la innovación. Recordemos que la innovación justamente busca la mejora o justamente desarrollar productos nuevos, ¿no? Y esta tecnología está distribuida en todo el planeta. La innovación siempre ha sido el lenguaje del desarrollo. ¿Por qué? Porque vemos avances innovadores todos los días. Aquí tenemos que encontrar nuevos productos y formas de pago y otras novedades derivadas del avance tecnológico.
Aquí nos vamos a referir a FinTech como un modelo de institución financiera que ofrece los mismos servicios, pero a través del uso de la tecnología digital, ¿ok? Dando como resultado la agilización y simplificación de procesos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vienen justamente, ¿no? La parte de innovación trata de que los acerquemos más, es un tema de inclusión financiera, el desarrollo justamente de estas FinTech. También podemos, como les mencionaba, en México el término fintech es el uso más coloquial que se le da a la palabra para referirnos a este tipo de industria. Sin embargo, legalmente en México están reconocidas como institución de tecnología financiera. Son una industria naciente, ya que las empresas usan la tecnología para brindar los servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable. Hay algunas fintech justamente que prestan sus servicios directamente a los usuarios del servicio financiero, ¿no? Del sistema financiero mexicano, es decir, ustedes van a poder tener a su alcance la tecnología fintech. Sin embargo, hay otro tipo de tecnología fintech que se desarrolla para empresas, para que las empresas a su vez les presten el servicio a ustedes. Entonces es interesante saber esta parte porque fintech no va a estar 100% relacionada con ustedes como usuarios. A veces la tecnología va a estar de manera indirecta con ustedes. ¿Por qué? Porque son productos que se desarrollan para las empresas que a ustedes les prestan servicios. ¿Estas fintech cómo funcionan? Pues bueno, básicamente las hemos visto en todos lados, ¿no? Ahora, si tomamos un dispositivo electrónico, podemos estar inmersos en una fintech de manera directa o indirecta. Aquí no todos los días les sale un anuncio justamente de este tipo de industrias y ahorita vamos a conocer un poquito más de ellas. Estas utilizan páginas de internet, redes sociales y aplicaciones para celulares. Entre las ventajas que manejan, pues obviamente es su comodidad por el fácil acceso a ellas, ¿no? Su facilidad, son muy intuitivas a la hora de usarlas. Posiblemente podríamos encontrarnos, ¿no? Apps que son demasiado intuitivas y con 2 clics, ¿no? Ya estoy obteniendo un crédito bancario, por ejemplo, ¿no? Hasta fintechs, por ejemplo, que nos van a ayudar a otro tipo de situaciones que más adelante vamos a ver. Y finalmente las comisiones, ¿no? Las comisiones por el uso de esta tecnología de estas fintechs son realmente reducidas porque buscan automatizar y desafortunadamente, bueno, el factor humano está cada vez menos presente. Pero toda esta industria tiene tiene un gran objetivo que es justamente la inclusión financiera. Porque no todos tenemos, ¿no? El acceso inmediato a sucursales bancarias, ¿no? A lo mejor por la proximidad de estas. ¿Y qué pasa cuando esta industria justamente se pasa de una manera cómoda, de una manera fácil y que, bueno, tenemos comisiones muy atractivas? Ahorita vamos a conocer un poquito más del ecosistema fintech, cómo se desarrolla aquí en México. Bien, el ecosistema fintech como tal, como mencionas, se trata de un ecosistema heterogéneo, instrumental, donde conviven todos los segmentos, en este caso, y todas las partes involucradas, que van desde los emprendedores, el gobierno, los fondos, los usuarios e instituciones financieras tradicionales. Sin embargo, acuérdense también que en este caso las fintechs como tal nacieron para crear nuevas alternativas de lo que vienen siendo de ahorro, de inversión y también de financiamiento como tal. En este caso tenemos las startups fintech, que son empresas de reciente creación que se dedican a dar servicios financieros a través de la tecnología. Sin embargo, dentro de esta rama también de las startups, también están aquellos que le están apostando a proyectos futuros. ¿Qué quiere decir? Que yo en este caso voy a comprar una parte de la empresa que se está creando, que en este momento está surgiendo y le estoy apostando que en un futuro va a generar también alguna plusvalía, ¿no? En este caso estaríamos hablando de algunos inversionistas también conocidos como ángeles en lo que es en el ecosistema fintech, ¿no? También tenemos la parte de desarrolladores y demás que obviamente se encargan de generar todo este tipo de condiciones y también en este aspecto de aplicaciones que también se tienen que insertar en lo que viene siendo todo el ecosistema fintech. Aquí recordar que obviamente va a estar el gobierno como su principal función es como regulador y obviamente intentar legislar toda esta parte del ecosistema, que en este caso ya salió la ley, ¿no? Hace un par de años, ahorita también viene ya la ley secundaria,
que va a intentar todavía regular otro tipo de cuestiones. Y bueno, obviamente a lo que va enfocado es conseguir clientes financieros que pueden ser personas físicas y personas morales, ¿no? En este caso, la realidad es que se intenta digitalizar también a la sociedad, en este caso mexicana, en el cual también tenemos por ahí una cuenta pendiente, pero bueno, ¿no? En este 2021 vino a cambiar la forma y el estilo de vida de todos. Digo, en este caso, la pandemia vino a acelerar, digo, algo que ya se venía a venir, pero vino a acelerar este tipo de condiciones y de crear pues nuevas fintech, ¿no? En esta situación del ecosistema fintech aquí en nuestro país, prácticamente se duplicó del 2020 a 2021 la cantidad de instituciones que van enfocados hacia este sector. Entonces, tenemos en América Latina, México es líder, ¿no? Por arriba de Brasil y después le sigue Colombia, pero Colombia tiene menos de la mitad de lo que está generando ahorita México. ¿Esto por qué se dio? Pues bueno, obviamente al salir la ley en su momento, hace ya en el 2018 y demás, esto hizo que nos pusiéramos en un foco con respecto a otros mercados y también otras economías que están viendo a México como un área de oportunidad. Entonces, aquí por eso también la importancia de que se empiecen a adaptar las empresas y también que haya nuevos proyectos que vayan enfocado a la creación y desarrollo de las fintech, porque la tendencia nos marca a eso, ¿no? Más o menos en el sistema, lo que era en el 2020 era alrededor de 4.3 millones vamos a decir, de usuarios, pero en todo el ecosistema fintech, y hoy en el 2021, hasta hace un par de meses, era alrededor de 9 millones. O sea, prácticamente se duplicó de lo que era el año pasado, pero tiene que ver porque también la gente descubrió como tal esta parte de comprar de manera electrónica, que puede solicitar créditos a través de 2, 3 clics, como había mencionado la maestra Alicia, y entonces se encuentran con este tipo de facilidades y entonces tenemos que crear también esta situación y estrategias para digitalizar a todas las personas, porque primero, en México no todos tienen acceso a, digamos, a servicios financieros y luego a servicios financieros digitales, ¿no? Que en este caso es algo que tenemos ahí, como había mencionado, esta cuenta pendiente. Sin embargo, yo creo que en los próximos 5 o 10 años esto va a ir también evolucionando y se tiene que ir adaptando porque esta es la tendencia hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también? Tenemos las instituciones financieras tradicionales o la banca tradicional como la conocemos actualmente, y entonces están surgiendo estas alternativas de inversión en las cuales pues las personas, los usuarios se están dando cuenta de que es una alternativa muy, muy importante porque también nos están dando el doble de rendimiento de lo que son otras condiciones tradicionales en la banca que ya conocemos especializada. Entonces, pues dices, bueno, si en este caso me va a dar básicamente el doble de rendimiento, pues voy a mudar mi dinero a este lado, ¿no? Entonces, ahí podríamos encontrar otro tipo de cuestiones, ¿no? Ahí están los wallets, que es esta banca o estas carteras digitales y demás, que tenemos estas condiciones que se tienen que ir usando, ¿no? Por ejemplo, un servidor, pues también tiene su cuenta para poder usar el código QR, ¿no? Que es esta parte de la digitalización y lo que nos va a estar permitiendo el usar las fintechs y demás al día. Sin embargo, por ejemplo, voy a ciertos establecimientos y la mayoría no me puede cobrar por código QR, ¿no? Pese que ahí está mi cuenta y bueno, ahí está una parte de mi dinero guardado sin usar, puesto que no hay quien me esté cobrando por código QR. Y obviamente también tiene que ver cuestiones de seguridad y demás, y también de datos biométricos, que es algo que también obviamente ya está, empieza a contemplar como tal en la legislación desde un inicio, puesto que la idea es el compartir datos, ¿no? Entonces, esto está haciendo que los fondos de inversión tengan un crecimiento acelerado y por lo tanto se empieza a soportar por otro tipo de startups y obviamente por este tipo de aplicaciones que se han ido generando. Bien, ¿y de dónde vienen como tal las fintech? Pues bueno, no vienen sus antecedentes a finales de lo que es el siglo, vamos, 19, ¿no? Y pasa de lo analógico a lo digital en los años 80 del siglo 20, ¿no? Y eso es lo que vamos a conocer como fintech 1.0. Y entonces pasamos a la fintech 2.0, que abarca básicamente también a mediados de los 80 hasta finales de la primera década de los años 2000, donde se empiezan a dar estos servicios financieros digitales,
¿no? Que todavía siguen siendo servicios financieros tradicionales, pero empieza esta digitalización, ¿no? Sin embargo, obviamente también encontramos que hay una resistencia y sobre todo una incertidumbre por parte de los usuarios, de la sociedad en general. Sin embargo, de hace una década o un poco más a la fecha, fue por eso que se dio este boom también de estas empresas de comercio electrónico. Y de ahí a partir del 2010 e inicios de la segunda década de los años 2000 hasta la fecha, pues viene esta parte de la democratización digital de los servicios financieros. Entonces, partimos, como habíamos mencionado, en este caso, que es a finales del siglo XIX y sobre todo tenemos en este caso, un punto de partida muy importante, lo que fue el 1918, cuando en Estados Unidos, en este caso, se crean, ¿no?, los primeros fondos de transferencia también, digamos, electrónica a través de la banca de la reserva, y es un punto de partida lo que hoy en día, un siglo después, vamos a conocer como lo que son las fintechs, ¿no? Digo, de ahí partimos y obviamente también tenemos a principios de los años 70, pues obviamente el nacimiento del Nasdaq, que bueno, que también tiene que ver con las empresas de tecnología y obviamente también empresas bastante rentables. Y de ahí tenemos otro punto de partida muy, muy importante, ¿no? Donde empiezan esta cuestión de la banca web a finales de los 90 en países desarrollados y en otros se da a principios de los años 2000. Y bueno, ¿no? Con la entrada a finales de la primera década, ¿no? Ahí de los años 2000, en el 2009, que entra la primera criptomoneda, que es el Bitcoin, que no se sabe quién la creó. Y bueno, sabemos hoy en día cómo ha ido aumentando, pero que se han creado también otro tipo de criptomonedas, ¿no? De ahí que también las fintechs se crean estas criptodivisas que también se están contemplando hoy en día, que son una alternativa de inversión que obviamente conlleva su riesgo y demás, pero ya está ahí el dinero también digital, ¿no? Y ya por supuesto de ahí que obviamente en México en el 2018 se aprueba la ley FinTech y bueno, ¿no? Y a partir de ahí es que empieza a crecer esta situación de ecosistema en nuestro país y se viene el boom de las FinTech y sobre todo con esta cuestión de la pandemia aceleró este tipo de condiciones y lo que está haciendo es descentralizar las finanzas, por denominarlo así, de la banca tradicional. Entonces también entramos en una condición de mercado donde la banca tradicional o se adapta también a las fintech o van a tener alguna situación económica en la cual les va a estar repercutiendo de manera negativa. Dentro de este radar fintech podemos ver algunos ejemplos de lo que es, ¿no?, justamente la industria fintech en México, como todos los sectores que a continuación vamos a presentar, pero si ustedes se fijan ya tienen, ¿no?, ya tiene nombre y apellido cada una de estas fintech, colaboramos con ella todos los días, como les repetía, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos un video, ¿no?, en las redes sociales, incluso, ¿no?, están las ofertas a la orden del día? Pues bueno, esto justamente son las fintech en México, ¿no? Es el reflejo de las fintech, es el reflejo de la democratización financiera en México, que cada vez está más cerca de incluir justamente a más personas al sistema financiero mexicano. Dentro de los segmentos que podemos encontrar está justamente el de pagos y remesas, ¿no?, que son pagos, carteras móviles, transferencias internacionales y remesas, puntos de venta, criptomonedas, ¿no? Aquí justamente hacemos transacciones de pagos y remesas en estas aplicaciones que cada vez están más cerca, les ofrecen incluso tarjetas de débito, les ofrecen productos de ese tipo para que ustedes puedan justamente, ¿no?, estar interactuando con esta empresa. Este es el sector que más se ve reflejado, ¿no?, que más persistente está dentro de nuestras redes sociales, el de préstamos. Dice, da clic aquí y casi tienes tu préstamo. Pues bueno, bienvenidos, esa es la fintech de préstamos. Este es un sector altamente explotado aquí en México. Bueno, tiene ciertas bondades porque justamente permite la agilización de los procesos. Los préstamos, aquí dice, ¿no?, de persona a persona y de persona a negocio, que es lo que quiere decir las siglas P2P, ¿no? Justamente es porque este sector de préstamos, ¿no?, crea algún fondo para que una persona venga y nos deposite su dinero, así como lo hace la banca tradicional, y nosotros a su vez se lo podamos prestar a otros. Sin embargo, aquí lo que entran en juego justamente son las comisiones y son los rendimientos que nos dan. Para los préstamos son bastante atractivos, ya que no son como en la banca tradicional y bueno,
a mí como inversionista, ¿no? Yo te voy a prestar mi dinero, pero ciertamente voy a obtener un beneficio mayor. Entonces, bueno, estas apps, estas fintech también han venido, ¿no? A revolucionar el sector de préstamos. De hoy tenemos el de crowdfunding, ¿no? Que son los modelos justamente que empoderan a las redes de personas para colaborar en la creación de productos, ideas o recolección de fondos. ¿Qué pasa con esta industria de crowdfunding? Antes, cuando teníamos, no sé, por decir unos 20,000 pesos, ¿no? Decidíamos en qué proyecto invertirlo. El crowdfunding ha venido a darnos la oportunidad de, en lugar de invertir en un solo proyecto, esos 20,000 pesos, invirtamos en 20 proyectos, 1,000 pesos cada uno, para que si en algún momento alguno llega a tener algún problema, bueno, los demás puedan soportarlo y no tengamos ninguna pérdida, ¿no? Esto haciendo un adecuado portafolio de inversión. Entonces, si ustedes se fijan, la industria fintech está revolucionando todas las transacciones que conocíamos regularmente, nuestros proyectos de inversión, en fin. El gestión de finanzas personales, bueno, básicamente es tener a nuestro alcance la posibilidad de poder administrar de manera adecuada nuestras finanzas personales, ¿no? Ahora encontramos herramientas bastante interesantes donde tenemos a nuestro alcance la posibilidad de los recordatorios una y otra vez de lo que podemos, ¿no? De lo que podemos gastar, de nuestros límites de crédito, cómo están nuestras finanzas personales. Y de ahí nos vamos a la gestión de finanzas empresariales, que justamente se refiere a la buena administración de las empresas, ¿no? Puede ser en el sistema de facturación, incluso este sector de gestión de finanzas empresariales ha sido determinante, tiene un papel crucial en el crecimiento de las pymes. En el 2020, justamente por el auge que tuvieron este tipo de industrias con la pandemia, vimos claramente el crecimiento a través de estas apps, ¿no? Porque en medida que crecían y en medida que tenían, por ejemplo, que cumplir compromisos como es facturación, ¿no? Para estar al día con nuestros impuestos, este tipo de fintech vino a facilitarle a las microempresas toda esta operación. De ahí tenemos el puntaje alternativo y la identidad de fraude, que tiene que ver justamente con el cuidado de datos, ¿no? ¿Qué datos están en nuestra red? También aquí las fintech, ¿no? Entran en un papel muy importante. Les decía al principio que no solamente van a interactuar con ustedes, también van a interactuar en empresas que interactúan con ustedes. Esta es un ejemplo de ellos, porque las fintech se crean para blindar servicios financieros, pero ese blindaje de servicios financieros va a repercutir en el cliente final, ¿ok? Después de ahí tenemos justamente las tecnologías también para instituciones financieras, que pueden ser el eslabón de unión también entre las empresas, ¿no? Y ustedes. Entonces, como ven, el sector fintech cada vez abarca más segmentos. De ahí, bueno, los seguros. Hoy en día tenemos la posibilidad de comparar un sinfín de seguros de siniestros, ¿no? Ya sea personales o patrimoniales, y tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? A un solo clic, poder asegurar nuestro coche, poder asegurar nuestra casa, poder asegurar nuestra salud. Trading y mercados digitales, pues bueno, es una de las industrias fintech más atractivas, dado que nos puede dar desde simuladores, ¿no? Que nos van a permitir cómo se pueden comportar justamente el rendimiento de inversiones, ¿no? En criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Si tienen oportunidad. Hay muchísimos en la red que son a nivel de juegos, y ustedes pueden irse involucrando en todo este tipo de operación. Entonces, en fin, tenemos, como ven, una amplia gama justamente de estos sectores. Gestión patrimonial, también tenemos fintech, ¿no? Que se dedican justamente a elaborar productos de infraestructura, ¿no? De inversión. Y la banca digital, esta es como la más presente, ¿no? La que ustedes tienen al alcance de su mano, pero esta en especial no tiene justamente el 100% de democratización, ya que regularmente la banca digital, ¿no? En este momento está funcionando con las bancas tradicionales. Digo, no tiene el 100%, aunque también la hay. Recordemos que ya hay neobancos, y los neobancos justamente buscan que todos, absolutamente todos sus servicios sean a través de los multicanales de las redes sociales. ¿Ok? Muy bien. Bien, la tecnología fintech que se ha desarrollado en lo que estamos hablando de todo este ecosistema, básicamente partimos de lo que es el Big Data como tal, este análisis de información, ¿no? Del dato de las cosas, también de la información de las cosas, que por ejemplo ya lo pueden ver en el servicio streaming de algunas empresas que han estado usando, por ejemplo, Netflix o demás, que te hace una recomendación, bueno, es a través del Big Data y cierta inteligencia
artificial que empieza a hacer conexión con tus preferencias y entonces te da algunas propuestas. Bueno, ese mismo tipo de tecnología también se puede aplicar en estas cuestiones de fintechs y de creación de este tipo de organizaciones y demás. ¿Y para qué sirve? Bueno, a través del Big Data y toda esta inteligencia artificial sirve para analizar múltiples burós de crédito, ¿no? Para saber cuál es la viabilidad en este caso del usuario para poderle prestar, ¿no? Si solicitó algún crédito y podérselo otorgar. También decide la viabilidad en este caso de las solicitudes de todos los créditos de todos los usuarios. Puede predecir el riesgo de los préstamos financieros. O sea, no solamente es, ok, dice que le puedo prestar y que es solvente, ¿no? A través de sus ingresos y demás, sino que también si hay un riesgo, de acuerdo a ciertas condiciones y historial crediticio que ha tenido de manera individual cada usuario. También, ¿qué es lo que puede permitir? Pues analizar cada una de estas variables, tanto de las personas físicas o morales, que estén solicitando cada uno de estos servicios y ver si se les puede ser otorgado o no. También permite la generación de aplicaciones y como en este caso, plataformas abiertas, porque acuérdense que las APIs, en este caso, son esta conectividad de información que normalmente hay dentro de lo que es un banco o la banca tradicional, lo que hay en el interior. Sin embargo, lo que se busca es que haya esta conectividad de información y que se pueda compartir. Eso es lo que se busca desde las fintech y también la regularización de las mismas. Se busca detectar, también se puede detectar fraudes crediticios, ¿sí? En este caso, cualquier situación que se pudiese dar de manera ilegal, detectarlos y obviamente llegar al origen de lo mismo. Lo que se busca es que toda esta información se vaya a la nube, ¿no? Y obviamente se pueda compartir esa misma información. Primero se habla de las APIs, que son estos sistemas internos, y también se habla, en este caso, de lo que viene siendo el Open Banking, ¿no? Que es que entre instituciones financieras se compartan esa información y posteriormente estaríamos hablando de otro nivel del Open Finance. Sin embargo, la realidad es que los países de primer mundo, que obviamente ya están viendo estas cuestiones de las fintech desde antes, pues estamos hablando de que ellos lo suben toda la nube y que realmente cualquiera a través del blockchain pueden consultar, ¿no? Acuérdense que ahí lo que se hace es puro registro de datos, no se puede borrar, queda registrado cada una de las transacciones y demás a través de criptografías. Entonces, la idea es que esa información cualquiera pueda visualizarla, cualquiera pueda estudiarlo y obviamente se pueda compartir. Estamos hablando de una conectividad. Entonces, aquí ya no estamos hablando de una bancarización, sino más bien estamos hablando de crear espacios colaborativos, sino ya no de crear estas cuestiones en específico en el sector financiero de la competencia como realmente su concepción, sino de colaborar entre todas estas organizaciones y obviamente también prestarse la información. También que se puede generar, pues obviamente, modelos predictivos de inversión, encontrar las tendencias para proyectar el comportamiento de las acciones bursátiles y también lo que se busca con cada uno de estos servicios y demás, pues es en este caso el aumentar la calidad de los servicios financieros y obviamente revolucionar toda esta parte que al final va de la mano con la digitalización. Entonces, lo que se ofrece es que a través de la innovación es ofrecer una mayor productividad y por lo tanto lo que se tiene que buscar a través de las instituciones, ya sea fintech, también financieras y obviamente por parte del gobierno, se tiene que buscar una alfabetización tecnológica financiera, ¿no? Porque está obviamente la parte de las finanzas personales, de ahí pasarlo a las finanzas digitales y después ya volvemos a este nivel de lo que son las fintech y obviamente tiene que haber esta alfabetización. Entonces, si hablamos como tal, lo que se busca también es una inclusión financiera. ¿Cómo lograr que todas estas instituciones sean empresas que no importa que no sean del sector financiero, ¿sí? También cómo incluirlas entonces en un ecosistema fintech para que en este caso se puedan dar mayores proyectos y obviamente buscar un mejor desarrollo, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, las fintech nacen como tal para tener otra alternativa de inversión y también de ahorro, de solicitar créditos y demás, y por lo tanto esta es la forma en la que se está usando la tecnología en cada uno de estos ecosistemas.
parte muy importante justamente de los procesos financieros de nuestro sistema financiero mexicano es la legislación. Como se los decía el maestro Daniel, la legislación no tiene tantos años, no es reciente, es de marzo de 2018, donde se especifican como todos los modelos de operación, ¿no? Que pueden justamente desarrollarse en México. También están contemplados los delitos, están contempladas las notificaciones, están contempladas una serie de cosas que ustedes deben de tener conciencia antes de involucrarse en este sector fintech. Hay dos marcadas muy claramente, ¿no? Que son justamente los pagos electrónicos y el crowdfunding o financiamiento colectivo, como también se le conoce en la ley. Y hay una cosa que dice modelos novedosos. Entonces ahí entran como las clasificaciones que no están contempladas. Para que ustedes tengan una idea, ¿no? Está publicada ya la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Justamente, si ustedes se fijan, el término fintech es el término coloquial con la que los conocemos. Sin embargo, en México están legalmente reconocidas como instituciones de tecnología financiera. Esto no basta, ya que en el mismo año 2018, ¿no? En septiembre, se dieron a conocer las disposiciones de carácter general aplicables justamente a esta industria de tecnología financiera. En ella se complementan algunas lagunas que quedaron dentro de la ley, ¿no? Y aún todavía están trabajando, ¿no? Justamente uno de los propósitos que yo sugeriría justamente para ajustar esta ley, pues es ver todos los cambios, ¿no? Este auge que ocurrió en 2020 y que nos permitió ver a lo mejor cosas que no estaban tan tangibles antes. Sin embargo, sí, supongo que el futuro será irla ajustando justamente al funcionamiento de las fintech. Es interesante decirles que en México operan alrededor de 330 fintech. Sin embargo, es muy importante que ustedes sepan que el gobierno sí las reconoce siempre y cuando, ¿no?, las autoriza, porque sus actividades, ¿no?, las considera la ley. Y la ley también, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores va a darnos a conocer cuáles son las que están permitidas, ¿no? Cuáles son las que pueden operar de manera legal. Si no están reconocidas dentro de la ley y no tienen su nombramiento como tal, tengan mucho cuidado, porque las operaciones no están legalmente reconocidas, ¿ok? Y bueno, a efectos de algún reclamo, pues no tendrían razón de ser. Para su conocimiento, al 30 de abril del 2021, esta información cambia todas las semanas, así que tomamos como el dato de este boletín de prensa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del 30 de abril, solo estaban liberadas 11 fintech de las 330. Y 15 estaban como terminando justamente las observaciones que les habían dado para su operación. Entonces, como ustedes se fijan, es una industria muy bondadosa, pero también hay que tener cuidado con los términos legales. Hay 15 que ya están, ¿no? Ya están como para liberarse, pero actualmente solo tenemos 11 liberadas. Pero como les repito, esta información cambia día con día. De hecho, en el mes de junio se liberó otra más y así consecutivamente se seguirán liberando en el transcurso del año. También obedece, ¿no?, justamente al boom que hubo con lo de la pandemia. Pero sí, tengan muchísimo cuidado si ustedes tienen alguna duda de cuáles son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en su portal ustedes pueden consultar cuáles son las fintech reguladas. Y hasta que ustedes vean el boletín de aprobación en el Diario Oficial de la Federación, es la señal de que ya están reguladas. Muy bien. Continuamos con algunas estadísticas, ¿no?, que son de suma importancia para que ustedes conozcan el comportamiento de las fintech justamente aquí en México. En la participación por segmentos del mercado fintech aquí en nuestro país, bueno, en primer lugar tenemos lo que es el pagos y remesas y también junto con el de préstamos, ¿no? Aquí entender que, bueno, también las transacciones que se están haciendo de remesas, que son nuestros compatriotas que están en Estados Unidos y que envían dinero a las familias aquí en México, pues bueno, también están utilizando este tipo de tecnologías al final parte del ecosistema fintech para poder realizar este tipo de transacciones y que también las personas encontraron esta alternativa de solicitar créditos, ¿no? Que ojo, como había mencionado también la profesora Alicia, aquí hay que tener cuidado también a quién se les está solicitando créditos, ¿no? Porque al final tiene que estar regulado bajo esta ley
y también lamentablemente, así como hay estos avances tecnológicos y desarrollos de innovación empresarial, pues también se presta también para cuestiones de fraudulentas, ¿no? Entonces, tener también ese cuidado y obviamente también como se menciona aquí, el 13% va hacia la gestión de finanzas empresariales y casi un poco más del 10% hacia la gestión de finanzas personales. Pero ojo, el crowdfunding va creciendo como tal, digo, vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas, pero realmente la tendencia es que va a la alza y así es. Realmente vamos a encontrar que estas alternativas de inversión, de préstamo y demás son muy, muy, muy importantes. Entonces, aquí podemos ver por parte de lo que es el nicho y el progreso y demás, por cada una de las etapas por las cuales pasan los diferentes, en este caso, proyectos y demás, podemos ver, ahí está el crowdfunding, cómo va en ascenso y realmente la tendencia es que en algún momento va a rebasar el pago de remesas y demás y puede posicionarse, si no en primero, al menos entre los primeros tres ahí, junto también con la de gestión de finanzas personales y finanzas empresariales. Esto nuevamente va a ir de la mano también con esta alfabetización que había mencionado digital, ¿no? Financiera digital, puesto también la gente tiene que ir entendiendo y aprendiendo cómo se maneja cada uno de estos servicios. Entonces, aquí también, por ejemplo, obviamente la ciudad de origen de cada una de las fintech de nuestro país, obviamente la mayoría, más del 50% viene de la ciudad o tiene su origen en la Ciudad de México, lo cual también es entendible puesto que es la capital del país y bueno, ¿no? De ahí pues ya partimos lo que son dos de las ciudades principales, lo que también es Guadalajara y Monterrey, ¿no? En el estado de tanto de Jalisco como también de Nuevo León, ¿no? Sin embargo, es realmente, como había mencionado, México en Latinoamérica está en primer lugar, le lleva una gran ventaja a Brasil y a Colombia, que es el tercer lugar, le digo, lo lleva más del doble. Entonces, la tendencia es que ahorita México todavía va a tener un desarrollo hacia o creciente o hacia la alza a finales del 2021. Y bueno, ¿no? La realidad es que en este caso, al aprobar y publicar la ley en el 2018, nos puso en el radar de los mercados a nivel internacional y entonces otros países y otras empresas que se encuentran en el extranjero están viendo a México y a través del ecosistema fintech, pues bueno, una alternativa obviamente para financiarse o también buscar cierto posicionamiento, ¿no? Entonces, la internacionalización de las startups, en este caso mexicanas por región, pues bueno, obviamente vemos que la mayoría viene de América Latina y del Caribe y obviamente posterior a eso, pero en una mucho menor medida, viene de Estados Unidos y Canadá. Y si nosotros, como acabo de mencionar, América Latina, México está en primer lugar, nuevamente, ¿no? Ahí hay una oportunidad de desarrollo, de innovación, de emprendimiento y de crear nuevos modelos de negocio y que también la banca tradicional se tiene que adaptar a esto porque si no, va a ir perdiendo posicionamiento en el mercado. Digo, de diferente manera, no hemos visto cómo esto ha sucedido en su momento, por ejemplo, con Blockbuster. No se adaptó a las tecnologías y al momento Blockbuster ya no existe y sabemos lo que es Netflix, ¿no? BlackBerry también en el sector de celulares no se adaptó, entraron los celulares inteligentes con el primero en este caso que fue el iPhone, no se adaptó a las tendencias de mercado y BlackBerry ya no existe. Entonces, cuidado también con la banca tradicional porque si no se adapta a este tipo de cambios puede ir desapareciendo. Ahora, nosotros estamos viendo, por ejemplo, el número de empleados que tiene, digamos, una fintech en promedio y estamos viendo que el grueso o el ancho de la pirámide se posiciona en el 50% un poco más entre 1 a 10 empleados. Entonces te está diciendo que realmente con muy poco capital humano, pero gran capital intelectual, que es muy diferente, esta cuestión de gestión del conocimiento y demás puede generar una organización que al final está generando una gran plusvalía y por lo tanto una generación también de riqueza económica. Entonces estamos viendo que la mayoría se posiciona de esa manera. Entonces aquí también podemos encontrar que la mayoría en este caso de las fintechs más o menos tienen menos de 2 años de creación, lo cual también pues, es muy lógico, puesto que la ley entró en vigencia en el 2018. Entonces, obviamente va en ascenso toda esta parte y por lo tanto, como le había mencionado, vamos a esperar que a finales del 2021 van a rebasar las 400 empresas fintechs aquí en nuestro país. Entonces, ¿hacia dónde va dirigido
todo este ecosistema y cada una de estas organizaciones. Primero, como hemos mencionado, va dirigido también a las pymes, ¿sí? También va a las instituciones financieras, corporativas y obviamente al consumidor que ya está bancarizado, puesto que ya tiene, digamos, una instrucción entre servicios financieros y dentro de esos también ya tienen una instrucción de servicios digitales. Entonces, aquí también mencionar que hablando de 10 personas, de manera estadística, 10 personas que ya invertían su dinero, independientemente en qué instrumento financiero, si era en la banca tradicional o no, 10 de esas personas, 4 de cada 10 ya se está mudando, está usando fintech. ¿Y por qué? Porque como lo había mencionado, pues da básicamente el doble de rendimiento y puede dar más. Y como había mencionado con esto de las startups, como mencionó la profesora Alicia, donde puedes invertir en varios proyectos y administrar el riesgo y puede ser que obtengas mayores rendimientos y que estas empresas que también a las cuales le estás apostando pueden generar mayor plusvalía, por lo tanto a mediano plazo o hasta corto plazo te generen un mayor rendimiento que obviamente en los instrumentos financieros tradicionales. Entonces, eh, aquí lo que se busca en este caso, como ya mencionado, es que realmente haya una inclusión financiera en nuestro país. Entonces tenemos en la parte de fuentes de financiamiento utilizadas para las startups mexicanas, pues tenemos que la mayoría, como ya mencionado, son los inversionistas ángeles, que son los que le están apostando a proyectos a futuro, ¿no? Donde una empresa apenas está surgiendo y entonces vas a comprar una parte de la empresa, la vas a financiar para posteriormente obtener rendimientos, ¿no? Ya lo que habíamos mencionado, que le puedes apostar a diferentes proyectos, administrar el riesgo y por lo tanto generar en algún momento pues una plusvalía y un mayor rendimiento como tal. De ahí la otra parte que se va obviamente también esa capital de riesgo local y demás. Sin embargo, la mayoría va sobre esta parte de inversionistas que le están apostando a este proyecto, inversionistas ángeles. Y aquí, pues bueno, podemos ver que la ola de innovación, como menciona FinTech, podría tener, más bien no podría tener, está teniendo también repercusiones en el sector bancario tradicional y se puede llegar a estimar a una pérdida de 4.7 billones de dólares, ¿no? Pero bueno, aquí básicamente también lo que tienen que hacer las instituciones financieras, como había mencionado, es adaptarse y poder, en lugar de competir, como lo había mencionado, es crear estos espacios colaborativos con todo este ecosistema, ¿no? Adaptarse, innovar y como había mencionado, crear estos modelos de negocio y también ofrecer pues nuevos productos financieros, mayores rendimientos y demás, porque si no, los mismos clientes se van a ir a estas alternativas de inversión, de ahorro, de financiamiento y demás, y puede ser que la banca tradicional pueda disminuir. Ojo, también aquí a futuro, ¿no? Puede ser que en 2, 3 años o 5 años o a veces más pronto lo que podamos pensar que no nos sorprenda que, por ejemplo, una empresa en específico también saque su criptomoneda y diga, ¿sabes qué? En este caso yo solamente voy a aceptar la moneda o en este caso el dinero digital de la empresa, pero te voy a dar, si tú usas esta criptomoneda o este dinero digital que yo mismo estoy poniendo a tu servicio, te voy a hacer un descuento, ¿no? O sea, si tú quieres pagar en pesos mexicanos, el activo te cuesta 14,000 pesos, pero vamos a pensar que la paridad es 1 a 1 y entonces si tú vas a usar este dinero digital que yo mismo estoy creando y te estoy poniendo a tu servicio, te va a costar 10,000 pesos. Entonces, ese es otro nivel al que también se puede llegar, que empresas que no son del sector financiero puedan crear su propia criptomoneda, ¿no? Y que en este caso también puedan dar facilidades de crédito, de pago y también, en este caso, promociones para poder incentivar el uso de la misma, ¿no? Ese es otro nivel. Suena que todavía está muy lejos, pero la realidad es que puede ser que en 2, 3, en un máximo de 5 años, alguna empresa también se le ocurra hacer esto y bueno, y también empiece ahí a tener cierto dominio sobre el mercado, ¿no? Que al final es buscar esta adaptación al dinero digital. Dentro de nuestras experiencias y la exigencia que debemos de hacerle a una fintech para que la podamos utilizar, pues bueno, para que sea una experiencia reconfortable, no usa todo este tipo de aplicaciones, de páginas de internet, etcétera.
Primero que nada debe de ser funcional, ¿no? Debe de tener conveniencia, es decir, que sea como muy intuitiva a la interacción de nosotros, tiene que tener perspectivas proactivas, ¿no? Y sobre todo debe de ofrecernos una buena velocidad, ¿no? Creo que uno de los factores que a veces nos hacen tomar una aplicación por otra justamente es la velocidad de procesamiento, ¿no? ¿Qué hago si una se tarda mucho y la otra se tarda menos? Pues bueno, para la cotidianidad, para lo rápido que estamos viviendo, pues bueno, ese es un factor clave para que tengamos una buena experiencia justamente con este sector. Y la exigencia cada vez más presente en todos los usuarios de las fintech, pues bueno, es que tengan servicio 24/7, es decir, si ustedes mandan un mensaje, ¿no? A las 12 de la noche, a esa hora se los contesten. Y bueno, también la interacción con la empresa a través de la web, esto es muy importante. Cada vez más empresas nos permiten a través de Twitter, a través de esos medios de mensajería instantánea también, de WhatsApp, ¿no? Plantear nuestras dudas a la hora que sea y bueno, en ese momento nos responden de manera personalizada. Acceso a todos los servicios online, ¿no? Es decir, que donde yo me encuentre, siempre y cuando tenga conexión a internet, pues bueno, pueda acceder a ellos, ¿no? También que me den información segmentada, es decir, que no me estén bombardeando con cosas que no necesito, ¿no? Si yo soy un universitario que quiero una tarjeta, que quiero mi primera tarjeta de crédito, quiero que me ofrezcan productos que solo sean de tarjetas de crédito. Y bueno, disponibilidad multicanal, a esto se le llama, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quiero tener en el celular lo debo de tener en la computadora, lo debo de tener en el Smart TV, o bien, ¿no? Ingresar al web y también tenerlo. Entonces, estamos hablando de una serie de datos que deben de reunir las fintech para que podamos tener una experiencia agradable y sobre todo, ¿no? Que cumplan nuestras exigencias como consumidores financieros. Uno de los datos, ¿no? También esta cuestión de seguridad a veces permite que nosotros nos convenzamos completamente de utilizar un servicio financiero. ¿Qué hacemos cuando un servicio tiene demasiadas reclamaciones? Pues bueno, dudamos, ¿no? Dudamos en ingresar, a lo mejor que lo están hackeando cada 5 minutos, pues bueno, ese es un foco rojo para no estar en ese lugar. Sin embargo, hay aplicaciones que tienen perfectamente cifradas sus conexiones, sus operaciones y nos dan cada vez mayor confianza para ingresar a ellas. Entonces, sí, este factor de seguridad es clave para el uso justamente de esto. Y bueno, para ir cerrando, ¿no? Una conclusión general que tenemos con el uso de las fintech es que definitivamente la industria más digitalizada de todos los tiempos, ¿no? Y la historia demuestra que aunque la tecnología ha sido constante en ese sector, la nueva era que se vive está cada vez más relacionada. Uno, ¿no? Nos pudimos ver justamente si nos vamos a la historia, el boom de la pandemia también permitió todo esto de interacción, ¿no? De interacción vía online. Pero sobre todo me gustaría mucho, ¿no? Recalcarles, así como les recalco a mis queridos estudiantes, que uno de los factores claves, ¿no? En estos nuevos y productos es que estas empresas, ¿no? Son creadas por jóvenes talentosos y sustentadas en plataformas financieras, ¿no? En plataformas tecnológicas cada vez hay más oportunidad justamente de estar interactuando con este tipo de empresas, de crear estas nuevas empresas. Si ustedes se fijaron, el capital humano es mínimo para poder empezarlas, ¿no? La menor era de a partir de un empleado. Entonces, esto nos habla del futuro importantísimo que vamos a tener, pero lo más importante de todo es la inclusión justamente de ustedes como universitarios, de los jóvenes, ¿no? A este tipo de industrias, porque su talento, sin lugar a duda, hará la diferencia en el desarrollo justamente del nuevo sistema financiero mexicano. Y como tal, quisiera mencionarles, ¿no? Que reforzando justamente estos temas de innovación financiera, la Dirección de Finanzas, justamente, ¿no? La Dirección de Ingeniería Financiera, preocupada justamente por acercar esta industria, ¿no? Estos conocimientos a los jóvenes, está desarrollando en noveno cuatrimestre proyectos básicos de creación de fintech, ¿no? Y toda la implicación que tiene desde su constitución hasta su operación. Ahorita el maestro Daniel nos va a dar la conclusión de cierre de esta ponencia. Bien, aquí también lo importante es que es una nueva tendencia que al final toda la industria como tal o todos los sectores correspondientes se tienen que ir adaptando, creando estos proyectos de innovación y nuevos modelos de negocio y sobre todo en este caso las empresas que todavía faltan se tienen que digitalizar
y también esta parte de alfabetización hacia los usuarios, y sobre todo lo que se tiene que hacer es empezar a explotar las nubes públicas, sí, a través de las APIs y también con esta cuestión del Open Banking y también el Open Finance, para que realmente todos puedan tener acceso a esta información y sobre todo que otros países y otras empresas en el extranjero no vean este ecosistema en México como un experimento, ¿no? Sino más bien tenemos que lograr ser una disrupción en las fintechs y darle certeza a los inversionistas y también a los usuarios y obviamente generando como tal una certidumbre en el mercado. Entonces, todo el sector financiero y también las empresas también como usuarios y demás, tenemos que adaptarnos a estas nuevas tendencias, a estas nuevas tecnologías y hacia donde va el mercado también nosotros tenemos que generar tanto conocimiento como innovación. Entonces, a nombre tanto de la Dirección de la Ingeniería Financiera como la Dirección de Vinculación de la maestra Alicia Herrera y también de la licenciada Nailet Segura, les agradezco por su tiempo y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Daniel y maestra Alicia. Sin duda, un tema pertinente de actualidad y en el que están inmersos nuestros estudiantes. Les vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado en esta transmisión en vivo a través de nuestro Facebook UPEMOR Oficial. Samuel Zagal dice que sin duda es un tema muy importante. También les manda saludos Consuelo Piña y algunos estudiantes que se han conectado y que están viendo esta transmisión, como Rocío Hernández, Serena Hernández, Olga Madrigal, Samir Campuzano, Roberto Prieto, Lulú Ortiz, entre otros. Y dejamos abierto este canal para que nos hagan sus preguntas. Ya llegó aquí una de Abraham Peralta. Pregunta si hay geografías que para el sistema financiero son de difícil penetración, que si creemos que las fintech puedan rebasar a las cajas de ahorro y a la SOFIPO en la carrera por bancarizar el sector rural. Bien, como tal, sí hay una tendencia, sin embargo, y se puede proyectar que a unos 5 hasta 10 años la respuesta sea así. Sin embargo, como ya mencionado, tiene que haber una alfabetización digital y también un desarrollo tecnológico. Ya enfocándonos como tal, sí puede hacer a un lado las cajas de ahorro, pero ya enfocándonos un poco más a la parte de la banca rural, todavía hay que esperarse porque al final de cuentas, pues también falta un desarrollo tecnológico en ciertos lugares, ¿no? Entonces, realmente ese enfoque, le digo, puede ser a 10 años, pero lo que sí se visualiza es que a través de lo que son, por ejemplo, las wallets y todo esto demás, que como ya mencionado son billeteras digitales, también se puede hacer a un lado ciertos instrumentos financieros y también puedan ir disminuyendo las cajas de ahorro, siempre y cuando no se adapten al cambio. Muchas gracias, maestro Daniel. Y haciendo referencia un poco a lo que mencionaban, que estudiantes de noveno cuatrimestre están generando proyectos básicos fintech, ¿nos pueden comentar cómo los estudiantes se pueden poner en contacto con ustedes para participar en estos proyectos? Si necesariamente tiene que ser a partir de un cuatrimestre porque requieran algunos conocimientos previos para poder unirse. Claro. Bueno, estos proyectos los estamos desarrollando en este momento en el noveno cuatrimestre, dado por el conjunto de conocimientos que deben de tener previos, ¿no? Porque en estos proyectos se contempla desde la constitución hasta, ¿no? Justamente el retorno, por ejemplo, si yo quiero invertir en tu fintech, ¿qué me vas a dar, no? Los jóvenes también están desarrollando ahorita un simulador básico de lo que ofrece su fintech, por ejemplo. Si me ofrece un gestor de finanzas personales, mi simulador va a ser capaz justamente de apoyarme en este sentido. Si quiero, por ejemplo, sector inmobiliario, mi simulador también va a darme esta posibilidad, ¿no? De ver entre proyectos de inversión, proyectos inmobiliarios, cuál es el más rentable, cuál es el mejor, por qué tendría yo que invertir contigo. Entonces, estos proyectos están en desarrollo, realmente se trabajan hasta el último cuatrimestre en la materia de tecnología para tecnología en mercados financieros justamente, pero sí deben de tener un cúmulo de conocimientos anteriores para poderlo desarrollar. Muchas gracias, maestra Alicia. También les mandan saludos, maestro Daniel y maestra Alicia, de parte de Karen Alexandra Ávila Armenta. Y en estos proyectos que se están desarrollando desde la ingeniería financiera, preguntar
sí podrían incluirse quizás estudiantes de otras ingenierías de la institución, y si es así, también sí podrían acudir con ustedes. Sí, de hecho la idea es generar también proyectos integrales. Digo, ahorita también con la pandemia un poco ha detenido ese proceso, pero adelante siempre estamos en este caso en la disposición de hacer proyectos colaborativos, digo, ya sea con otras universidades en otros estados, en otros países, o en este caso, pues obviamente con otras carreras que pertenecen al UPEMOR, ¿no? Carreras hermanas, no hay ningún inconveniente, siempre estamos a la disposición y adelante, ¿no? Si igual tienen ahí una posibilidad o una alternativa de proyecto, con mucho gusto podemos ver la manera, ¿no? De que también se puedan incluir a lo mejor en estos proyectos desarrollados, desarrollados por los estudiantes en la carrera de ingeniería financiera y adelante, ¿no? Entonces, eh, para nosotros sería muy importante poder colaborar con otras carreras y adelante, ¿no? Bienvenidos. Muchas gracias, maestro Daniel. También pregunta Olga Madrigal si los simuladores son creados por los estudiantes. Sí, los simuladores están siendo creados por los estudiantes justamente, bueno, para poder tener la experiencia más a fondo, no es solamente constituir a la fintech, ¿no? Sino también hacerla operar. Y parte de esta operación justamente es poderle ofrecer al usuario el simulador para que pueda vivir la experiencia de lo que fuera si esa fintech existiera realmente, ¿no? Pudiera ofrecerle cierto servicio. Muchas gracias, maestra. Como ven, aquí la formación de nuestros ingenieros financieros es integral y tienen un mapa curricular bastante actualizado, como la materia de tecnología financiera o relativo a ella. También nos hacen otra pregunta muy interesante aquí en nuestro auditorio. Dicen, ¿cuál creen que sea el impacto macroeconómico sobre que El Salvador haya aceptado el uso de las criptomonedas como Bitcoin para uso oficial en el país? Bien, ahí primero pues tenemos una situación, ¿no? Habíamos hablado de la digitalización y alfabetización de la misma. Por ejemplo, ¿no? Ponemos a México, tú vas y quieres pagar un taxi tradicional con tarjeta de crédito o cualquier otro instrumento financiero que no sea el efectivo y no es posible. Obviamente tenemos otras alternativas como lo que es Uber y Didi. Entonces, hacia eso se está enfrentando El Salvador. Puede tener impactos macroeconómicos, puede llegar, dependiendo del uso, tenemos que dar tiempo, puede generar por ahí también una inflación, ¿sí? Y también ver el uso que le va a dar la ciudadanía, porque realmente el que lo hayan aprobado, tenemos que ver si lo van a usar o no, ¿sí? Porque nuevamente volvemos a esta cuestión de poder usar estos servicios financieros. Ahora, lleva un riesgo, ¿no? Acuérdense que también el uso de criptomonedas, ¿no? Criptodivisas y demás lleva un riesgo, vamos a decirlo, mayor a otros instrumentos que obviamente ya están regulados, sobre todo por la banca central, pero es una alternativa. Entonces, puede haber un problema por ahí de inflación, pero depende mucho del uso que le dé las personas porque de igual manera sabemos que el valor de las criptomonedas en términos de generales va en ascenso, ¿no? Entonces, el problema de la inflación es que sabemos que aumentan los precios de los bienes y servicios y se deprecia el valor de la moneda local. Y en este caso, si la criptomoneda va creciendo, vamos a ponerlo al igual que la inflación o va generando mayor valor, pues entonces a lo mejor la problemática como tal no me va a afectar solamente a los que usen criptomonedas, ¿no? Entonces tendríamos que ver también cuántas personas de El Salvador en porcentaje tienen acceso a este tipo de instrumentos financieros, porque si me encuentro que realmente la menor cantidad, vamos a decir un 10%, un 5% son los que usan servicios financieros digitales, digo, es un inicio, pero no va a ser del todo significativo, ¿no? Entonces, es lo mismo, hay que crear cierta infraestructura, ¿sí? Nuevamente para poder llegar y aceptar en este caso una criptomoneda como en este caso, pues, una moneda de intercambio, ¿no? Realmente es esa manera, como había mencionado, aquí en México, al menos aquí en Morelos, hay muchos lugares que no me aceptan el código QR. Ya no hablemos de criptomoneda. Entonces, hay que crear esta infraestructura todo este contexto para poder aceptar estas micromonedas, criptomonedas, pero bueno, ¿no? Eso sería a cierto plazo, mediano plazo, generar una inflación,
pero pues nuevamente tendríamos que ver el uso de las que le den las personas. Muchas gracias, maestro Daniel. Parece que ya no tenemos más preguntas en nuestro auditorio y con esto estamos cerrando el segundo día de nuestro Congreso de Innovación y Calidad Educativa. Maestra Alicia, maestro Daniel, si gustan dejar algún comentario final, por favor. Claro que sí. Pues bueno, recordar que el auge tecnológico nos alcanza día a día. De lo que estamos hablando hoy no será de lo mismo que vamos a estar hablando en 6 meses y debemos de prepararnos para un futuro que todavía no existe, ¿ok? Así que debemos de estar siempre a la vanguardia y no tenerle miedo a todo esto de la tecnología financiera. Si bien es cierto que tiene sus cosas que cuidar, también es cierto que es muy bondadosa y permitirá la inclusión financiera en México para mayores sectores. Muchas gracias. Bien, y también por último, como he mencionado, generar esta inclusión financiera en nuestro país, generar estrategias digitales, puede ser paso a paso, sin embargo, estamos viendo que esto está creciendo a un ritmo acelerado, generar mayores lineamientos, ¿no? Para eso también ahí viene ya la ley secundaria y demás, crear portales de acceso, experiencias digitales también para los usuarios y obviamente la generación de datos y como había mencionado que se va a traducir en la creación de espacios colaborativos y explotar las nubes públicas. Entonces, hacia eso va la tendencia y nos tenemos que ir adaptando también a estas nuevas condiciones. Por lo tanto, también les doy gracias por su tiempo y cualquier cosa siempre estamos para ayudar y colaborar. Muchas gracias. Sin duda es un tema muy interesante y les recordamos a todos que el día de mañana también vamos a tener una conferencia y vamos a descubrir qué podemos aplicar para la reducción de los tiempos muertos en una empresa manufacturera. Este tema estará a cargo de la maestra Noema Pérez España de la Ingeniería Industrial y será transmitido nuevamente en Facebook a las 10 de la mañana. Entonces, mañana a las 10 de la mañana tenemos una cita para esta interesante conferencia de la Ingeniería Industrial y a nombre de nuestro rector, el doctor Arturo Massari Espín, terminamos con esta ponencia del día en el marco de los 17 años de UPEMOR. Recordemos que estamos rumbo a la consolidación y también les traeremos próximamente a través de nuestras redes sociales excelentes noticias de la ingeniería financiera. Este viernes les daremos una gran noticia que tiene que ver con la calidad educativa que se brinda en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Entonces, nos despedimos y los esperamos el día de mañana. Hasta la próxima.